avanzamos en nuestro estudio del Antiguo Testamento con el libro de Samuel. Si ustedes se preguntan, quizá, cómo fue de que este caballero habló por media hora acerca del libro de Ruth, que consiste de 4 capítulos, cómo va ahora a hablar de 2 libros del Antiguo Testamento en español, primera y segunda de Samuel, en 30 minutos. Pues vamos a ver cómo nos va. Tenemos mucha historia de redención en este libro. Tenemos relatos asombrosos de cosas increíbles para bien y para mal. Tenemos elementos importantes acerca del pacto de David, del pacto de Dios con David y la necesidad de Jesucristo. Todo esto en este libro. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tenemos nosotros, después del libro de Jueces, después de la narrativa intermedia de Ruth, tenemos ahora un libro en el que nosotros vemos que Israel llega a tener el rey que anhelaban, un rey como todas las naciones. Y ese es el tema del libro de Samuel, de primera y segunda de Samuel, que ahora Israel ya tiene un rey como todas las naciones. Vemos nosotros la esperanza de un rey sacerdote en primera de Samuel, capítulos 1 al 7. Vemos un contraste entre la gloria de Dios y la pecaminosidad del hombre. Se nos presenta al principio de la narración a un personaje llamado Elcana. Elcana es polígamo, tiene 2 mujeres. Una de ellas no puede concebir hijos, su nombre es Ana, y ella sufre y en su tristeza derrama su alma delante de Yahweh, a tal punto que hasta se llega a pensar de que está borracha. Pero Yahweh escuchó sus oraciones, Yahweh se acordó de ella y de estas plegarias nace Samuel, llamado así porque se lo he pedido a Yahweh, dice ella. Nosotros vemos pues de que hay varias situaciones en su tristeza de corazón, en su clamor a Yahweh, el Señor de los ejércitos. Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, 1 Samuel 1:11. Te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo a tu sierva, y yo lo dedicaré a Yahweh por todos los días de su vida. Hay votos que se hacen aquí. Y vemos nosotros aquí a Samuel, en 1 Samuel 1:1 hasta el 4:1. Vemos nosotros a este nacimiento milagroso. Vemos de que esta madre le lleva a este niño de regreso a Yahweh al templo para presentarlo delante del Señor y que se quede allí para siempre. Y dice, yo también lo he dedicado a Yahweh, versículo 28 del capítulo 1. Todos los días de su vida estará dedicado a Yahweh, y adoró allí a Yahweh. Eso es lo que ella hace ahí. Ella va, dedica al niño al Señor, lo deja allí y adora. Esa es su adoración. Un paréntesis aquí pequeño. Muchas veces en contextos bautistas en los que no se cree en el bautismo de infantes, lo cual yo personalmente no es mi convicción, un poco, se hacen servicios a veces de dedicación de los niños. Pero muchas veces pastores con buenos intereses, con buenas intenciones, tratan de utilizar este texto de 1 Samuel para dar un soporte bíblico a la ceremonia de presentación, de dedicación de los niños. Pero yo no he visto nunca a padres que vayan a dejar a los niños allí en la iglesia para que sirvan al Señor, para que sirvan al pastor todos los días de su vida y se vayan adorando al Señor. Así que tengamos un poco de cuidado en nuestra hermenéutica, en nuestro tratamiento del texto. Y veamos, recordemos de que hay un cántico aquí, hay un cántico de adoración, capítulo 2, muy similar al Magnificat de María. Y yo de hecho les aliento a ustedes a que vayan al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, y lo comparen, lo contrasten al cántico del Magnificat de María en el capítulo 1, versículos del 46 al 56. Vean la diferencia y empiecen a ver las similaridades, las diferencias, las maneras en las que vemos a Ana y a María como 2 mujeres siervas de Dios, alabándole,
adorándole por su generosidad. Quiero que presten atención especial al versículo 10 del capítulo 2, en el que el cántico de Ana dice: Yahweh juzgará a los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Un rey ungido. Anticipación del rey Mesías, de Jesucristo, de Jesús Mesías, de Jesús ungido. Vemos el pecado de los hijos de Elí en la siguiente parte del capítulo 2, versículo 17. Dice: el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Yahweh porque despreciaban la ofrenda de Yahweh. Nosotros vemos que en estos capítulos de Samuel va a haber un juego de palabras en la palabra peso. Peso y gloria en hebreo tienen similaridad. Entonces, cuando habla de gordura, estamos hablando de sacerdotes impíos que comían la ofrenda de Yahweh y se volvieron gordos. El peso, la gloria se la robaron. ¿Y a dónde fue? A su peso. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel, dice el texto. Levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Versículo 35 del capítulo 2. Samuel es llamado por Dios en tiempos en los que escaseaba la palabra. Eso lo vemos en el capítulo 3. Versículo 1, explícitamente está allí. Vamos a ver esto hasta el capítulo 4, versículo 1. Yahweh estaba con él. Versículo 19, o sea, ¿con quién? Con Samuel. Samuel creció y Yahweh estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Dios es fiel. Versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Yahweh. Vemos nosotros aquí una confirmación. Ahora hay un cambio de tono del capítulo 4 al capítulo 7 en que Dios se aleja de Israel. Lo que yo les decía, las personas estaban gordas, robándose la gloria de Yahweh. Eso lo vemos explícitamente en el versículo 21 del capítulo 4. Pero llamó al niño Icabod. ¿Qué significa eso? Pie de página nos dice sin gloria. Icabod, kabod, peso. Icabod, sin gloria. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel. Se ha ido la gloria de Israel. Vemos nosotros que los filisteos se toman el arca, ellos piensan que pueden capturar a Yahweh, pero la mano pesada de Yahweh, la mano de la gloria de Yahweh, capítulo 5, versículo 6, la mano de Yahweh se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores tanto a Asdod como a sus territorios. Versículo 11. Por tanto, mandaron reunir todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: saquen de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí. Y esto no tuvo final hasta que llegamos capítulo 6, versículo 5. Harán pues semejanzas de sus tumores y semejanzas de sus ratones que asolan la tierra y darán gloria al Dios de Israel. ¿Quién pues, versículo 20, puede estar delante de Yahweh, este Dios santo? Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 4, leemos lo siguiente. Samuel habló a toda la casa de Israel: si es que ustedes se vuelven a Yahweh con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón a Yahweh y sírvanle solo a él. ¿Qué ocurrió? Versículo 4, los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Yahweh. ¿Y qué ocurrió con este arrepentimiento, con esta respuesta? Versículo 13. Y los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano de Yahweh estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Juzgó Samuel a Israel, versículo 15, todos los días de su vida. Entonces vemos nosotros que este último juez, Samuel, el hijo milagroso de Ana, por la mano del Señor,
juzga todos los días de su vida. Pero ahora vemos un contraste, un cambio. La página cambia. Israel quiere un rey, como todas las naciones alrededor de ellos. Danos un rey, dice, versículo 6 del capítulo 8. Entre el capítulo 8 y 14 vamos a ver esto, que ahora Israel tiene un rey como todas las naciones. Lo que Yahweh había predicho en su ley, lo que había indicado que iba a ocurrir y las determinaciones que dio para elegir a este rey, todo esto está llegando a su cumplimiento aquí. Danos un rey para que nos juzgue. ¿Y qué hace Samuel? Ora a Yahweh. Yahweh, ¿qué le dice a él? Versículo 7. Escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, Samuel, sino que me han desechado a mí, Yahweh, para que yo, Yahweh, no sea rey sobre ellos. Ahora pues, oye su voz y vemos esta advertencia solemne del versículo 9 del capítulo 8 hasta el capítulo 12, versículo 25. Les advertirás solemnemente. ¿Qué hará? Se tomará a tus hijos, a tus hijas, los pondrá a su servicio. Hará esto, se comerá lo mejor de la cosecha, tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras, panaderas, lo mejor de sus campos, de su grano y de sus viñas, el diezmo. Él tomará también a sus siervos y a sus siervas, de sus rebaños tomará el diezmo, y todo esto. Y les advierte, versículo 18, ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes, pero Yahweh no les responderá en ese día. Entonces vemos al rey, el primer rey, Saúl, entre el capítulo 9 y el capítulo 15. Te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, le dice. Lo ungirás, versículos 15 al 17. Para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo del dominio de los filisteos. Samuel unge a Saúl en el capítulo 10. Vemos nosotros en el versículo 19 que Israel rechazó al Dios que los libra de todas sus calamidades y sus angustias. Versículo 25, Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino, las escribió en el libro, el cual puso delante de Yahweh. Y todo el pueblo hizo rey a Saúl delante de Yahweh. Capítulo 11. Capítulo 12, versículo 4. Ellos respondieron: tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y Samuel les dijo: Yahweh es testigo contra ustedes, y su ungido es testigo este día que nada han hallado en mi mano. Él es testigo, contestaron ellos. Entonces Samuel dijo al pueblo: Yahweh es el que designó a Moisés y a Aarón, el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Ahora pues preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia de Yahweh que él hizo por ustedes y por sus padres. Y tenemos la historia, nos da una historia aquí. Culmina con ¿qué? Versículo 20. Samuel dijo al pueblo: no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir a Yahweh, sino sirvan a Yahweh con todo su corazón. Sirvan a Yahweh con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Versículo 22, porque Yahweh, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues Yahweh se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Esto suena como primera de Pedro, pero estoy adelantando al Nuevo Testamento. Tengo que quedarme en el Antiguo Testamento. Pero mire usted de dónde vienen las palabras del Nuevo Testamento. Teman a Yahweh y sírvanle en verdad, versículo 24, con todo su corazón, nuevamente, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero, versículo 25, advertencia, final de la advertencia, pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Vemos el reinado, caída de Saúl del capítulo 13 y su principio hasta el capítulo 14, versículo 52. Vemos nosotros aquí que Saúl, sin ser sacerdote, ofrece el holocausto. ¿Y qué le dice Samuel? Le dice: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que Yahweh tu Dios te ordenó, pero ahora tu reino no perdurará. Y le dice que hay otro hombre, el hombre conforme al corazón de Yahweh, que lo reemplazará a Saúl, porque Saúl no obedeció al Señor. Esto lo vemos en el capítulo 13, versículos del 8 al 14. Vemos en el capítulo 15 que hay un mandamiento de Yahweh a Saúl,
Ve y ataca a Amalek y destruye todo por completo lo que tiene y no te apiades de él. Pero ¿qué hizo él? Fueron y se sacaron todos las mejores ovejitas, los bueyes, los más gorditos, lo mejor de los corderitos, todo lo bueno y se lo quedaron. Y todo lo reprochable, todo lo despreciable que no tenía valor, eso fueron y lo destruyeron completamente, dice el texto. Y dice Yahweh, me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Versículo 10. ¿Qué dijo Saúl? Bendito seas de Yahweh, he cumplido el mandamiento de Yahweh. ¿Cómo? Para sacrificar a Yahweh tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo, dice capítulo 15, versículos 14 al 16. Es decir, él va y justifica. Él va y justifica que lo que ha hecho, todos los animales gorditos, los bonitos, los valiosos, era para sacrificarlos a Yahweh tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo, dice. Todo, eso sí, obedecimos al pie de la letra. Falso. Mire ese lenguaje religioso que le pone. Es la alabanza a Yahweh, honor a Yahweh. Falso. Le dice el versículo 19, ¿por qué pues no obedeciste la voz de Yahweh, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Yahweh? ¿Y qué dice? Yo obedecí la voz de Yahweh y fui en la misión a la cual Yahweh me envió. Dice, versículo 20. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio a Yahweh tu Dios en Gilgal. Le echa la culpa al pueblo. Él desobedece y le echa la culpa a los otros. ¿Y qué le dice Samuel? Versículos 22 al 23. ¿Se complace Yahweh tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahweh? Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué? Por cuanto tú has desechado la palabra de Yahweh. ¿Y qué dice? Versículo 24. He pecado porque temí al pueblo y escuché su voz. A pesar de eso, dice Samuel, versículo 26, no volveré contigo porque has desechado la palabra de Yahweh. Y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Yahweh ha arrancado, versículo 28, de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel, o sea, Dios, no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. El propósito de Yahweh, la fidelidad de Yahweh, un tema fundamental. A pesar de toda esta infidelidad, a pesar de toda esa idolatría, a pesar de todo esto de ir y cambiarle la realidad, decir mentiras, utilizar lenguaje que pareciera ser santo para dar mentiras, a pesar de todo eso, Yahweh sigue siendo fiel. Y aquí viene el principio de David, de la historia de David en la Biblia, capítulo 16, 1 al versículo 13. David es ungido como rey, pues Samuel, el Señor lo manda a Isaí, el de Belén. Le dice, uno de los hijos de él es, y va y se encuentra pues que va a ser el más chiquito. Y nos recuerda aquí este versículo que muchas veces nosotros lo predicamos. Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Yahweh mira el corazón. 16, 6 y 7. Y vemos ahí también que el espíritu de Yahweh vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, versículo 13 del capítulo 16. Vemos de aquí otro cambio en la narración a David y el final de Saúl, que va a ser desde el capítulo 16, versículo 14, hasta el capítulo 30, versículo 31. Vemos que David es escudero de Saúl, que lo calmaba con la música de su arpa. Vemos aquí la situación de David y Goliat, que cuántas veces nosotros la predicamos. A veces nos ponemos nosotros como David y en eso tenemos que recordar siempre nuestra tendencia, nuestra tentación a ponernos siempre como el héroe de la historia bíblica y no necesariamente como el antihéroe. ¿Cuántas veces nosotros somos Goliat? Nos burlamos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el gran desafío ahí que hace pues este gran campeón Goliat de altura de casi 3 metros?
Dice, si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Hoy desafío a las filas de Israel, deme un hombre para que luchemos mano a mano. Y pues, ¿quién es el gran varón de Israel que va a ese desafío? Es David. David ahí va, pues un niño verdaderamente. Y él acepta este reto. Y él lo hace porque él siente que es Yahweh el que me ha librado, versículo 37 del capítulo 17. Es Yahweh el que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. No es confianza en su propia fortaleza, sino en Yahweh. Muchas veces nosotros vemos la historia de David y Goliat como la historia de que el pequeño le ganará al gigante. Falso. La historia de David y Goliat es la historia de cómo Dios vence, cuando Dios recibe toda la gloria. Cuando Dios está con nosotros, cuando su presencia nos aleja de nosotros, allí es cuando Yahweh tiene la victoria contra cualquier gigante. No es porque es chiquito y otro es grande. La amistad y pacto entre Jonatán, que es el hijo de Saúl, y David continúa en nuestra historia en el capítulo 18. Vemos la envidia, la furia, el desagrado de Saúl. Vemos que siempre, que nos dice el texto, incluso que Saúl siempre fue enemigo de David, capítulo 18, versículo 29. Vemos la situación con Mical, que es pues la mujer de David, que ayuda a su esposo a escapar de Saúl. Y vemos nosotros el tema aquí de persecución y huida de David, recibe ayuda de Jonatán. Y llegamos a ver a esta mujer llamada Abigail, la esposa de Nabal, el insensato, que llega delante de David en contra de los deseos de su marido. Eso lo podemos ver en el capítulo 25. Dice, ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él, pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi señor, envió. Ahora pues, señor mío, vive Yahweh y vive su alma, puesto que Yahweh le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos los que busquen el mal contra mi señor. Vemos versículos 23 al 27 por allí. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva. Esta mujer muy sabiamente va y ayuda a evadir una gran tragedia. Y pues muere Nabal y David la toma como su mujer. Continuamos nosotros, David sigue perdonando la vida de Saúl, David entre los filisteos, Saúl y la adivina de Endor. Y vemos nosotros la muerte de Saúl y sus hijos en el capítulo 31. Versículo 4. Saúl le dice a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y me traspasen y se hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Una muerte muy trágica. Una muerte muy trágica que viene a raíz, como consecuencia, después de haber pecado, de haber desobedecido al Señor. Y volteamos la página segunda de Samuel y vemos del capítulo 1 al capítulo 8, versículo 18, la gloria del reino de Dios. Fortalezcan pues sus manos y sean valientes porque Saúl su señor ha muerto y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos, dice David, capítulo 2, versículo 7. La casa de Judá siguió a David. David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando, capítulo 3. Vemos que David cuando llegó a ser rey, tuvo 30 años y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años, 6 meses en Judá y sobre Jerusalén por 33 años. Vemos nosotros que David se engrandecía cada vez más porque Yahweh, Dios de los ejércitos, estaba con él. Capítulo 5, versículo 10. Yahweh lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Versículo 12. Vemos que David lleva el arca a Jerusalén
y él estaba danzando con toda su fuerza delante del Señor. Versículo 14, y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir al arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca de Yahweh entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. ¿Qué es lo que dice David al respecto? Versículo 22. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes han hablado, ante ellas seré honrado. Trajo el arca de Yahweh a Jerusalén. Muy crítico, capítulo 7. Por favor, leer el capítulo 7, entenderlo bien, pasar tiempo en oración en el capítulo 7. ¿Por qué? Aquí tenemos el pacto de Yahweh con David. Y esto tiene muchas implicaciones cristológicas en el Nuevo Testamento, a las cuales no puedo llegar porque me estaría metiendo en la clase del Nuevo Testamento y tenemos que quedarnos en el Antiguo Testamento, pero por favor, ponga atención a eso. ¿Cuál es la promesa? Versículo 8, haré de ti un gran hombre. Versículo 11, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. Yahweh te edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Versículo 13. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Versículo 14. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero, versículo 15, mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Pueblo tuyo, versículo 24, pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Yahweh, has venido a ser su Dios. Versículo 29, ten a bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Yahweh, has hablado, porque tú, Señor Dios, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Vemos la deshonra de David y el final de su reinado, empezando en el capítulo 9 hasta el capítulo 21. Trágicamente, el episodio con Betsabé en el capítulo 11, en el que en vez de estar en la guerra, él se encontraba allí, como nos dice el texto, levantándose de su lecho y paseando por el terrado de la casa del rey y viendo a aquella mujer que se estaba bañando en su propia casa. Envió mensajeros, la tomaron, cuando ella vino a él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa y ella concibió, estaba encinta. Qué terrible abuso de autoridad de este rey. Un rey vago que dejó de estar en donde estaba llamado de Dios. Va, abusa de esta mujer. La embaraza y no para allí el abuso. Cuidado, cuando hay esas situaciones, no es de que un ratito, un pecadito. No, Señor. Aquí viene y empieza a hacer todito este menjunje de cosas para ir a asegurarse de la muerte de Urías. Lo trae, trata de engañarlo primero, antes de llegar a eso, de esencialmente mandarlo a matar, mandándolo a la línea más peligrosa del combate. Lo hace regresar para ver si se puede acostar con su mujer y que tal vez decirle que es hijo de él. Pero este hombre Urías no lo hace. En su conciencia él dice, mis compañeros están luchando, yo no voy a estar allí, yo me quedo aquí. Y pues fue y llegó a su trágico fin, su muerte. Y en el capítulo 12 el profeta Natán reprende a David. Viene con una parábola. Capítulo 12, versículo del 1 hasta el versículo 4. Y David tiene mucha ira y se enciende su ira contra él. Dice, ¿quién es este? Vive Yahweh, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Y vienen esas palabras tan duras, tan proféticas y tan serias. Tú eres aquel hombre. Así dice Yahweh, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl. ¿Por qué has despreciado la palabra de Yahweh haciendo lo malo ante sus ojos? Y le dice que la espada nunca se apartará de su casa. Y vemos nosotros, versículos 11 al 14, de que David le dice, he pecado contra Yahweh. Y le dice, Yahweh ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Yahweh, ciertamente morirá el niño que ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Y este hombre, David, fue, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa de David, adoró, pidió, suplicó y murió el niño. Y después de eso dijo,
Versículo 23. Pero ahora que he muerto, ¿por qué he de ayunar? Podrá ser que vuelva, yo iré a él, pero él no volverá a mí. Vemos esta tragedia, pues el siguiente hijo llamado Salomón, lo vamos a ver después, en la siguiente clase, la consolación a Betsabé, su mujer. Yahweh lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Jededías por causa de Yahweh. Vemos nosotros el caso de Amnón y Tamar en el capítulo 13, otro caso terrible de abuso. Hermano mío, no abuses de mí porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa. Pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. No quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Y después la manda echando. Levántate, vete. Y ella dice, esta injusticia echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Nuestra venganza, la huida de Absalón, su regreso y conspiración, su persecución de David, derrota y muerte. El rey se conmovió profundamente, subió al aposento encima de la puerta y lloró, pero no hizo nada para defender a su hija. Y vemos esto, muy importante, del maestro de Roshi. En su lealtad, David representa todo lo que Dios quiere para su pueblo. En su arrepentimiento, David muestra toda la necesidad de todo Israel ante un Dios santo. En toda su vida, David muestra la necesidad de anticipar a uno mayor que David, quien puede en su totalidad representar a Dios, a su pueblo, y el pueblo a Dios. Necesitamos a Cristo. Vemos nosotros en el capítulo 22 un salmo de alabanza, que ustedes lo verán, lo reconocerán, de los salmos. Vemos las últimas palabras de David en el capítulo 23, otro censo del pueblo y el castigo de Yahweh en el capítulo 24. De nuevo la ira de Yahweh se encendió contra Israel y provocó a David contra ellos y dijo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Vemos el versículo 10. Después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón, y David dijo al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Yahweh, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente, muy neciamente. Y aquí acercándonos al final, nosotros vemos en el versículo 24 que dice David, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré a Yahweh mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y él compró la era y los bueyes por 50 siclos, y allí edificó Yahweh un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Yahweh escuchó la súplica por la tierra, y la plaga fue detenida en Israel. Y ahí termina el libro de Samuel. ¿Por qué la narración del libro de Samuel nos presenta el pecado de David? Pues para que sepamos que David, a pesar de que fue David un hombre con el corazón de Dios, no era el Mesías prometido. Era un pecador, un humano caído, con necesidades. Y el desafío que tenemos es arrepentirnos y a tener esperanza en el Mesías, aquel mejor que David, aquel al cual 2 Samuel 7 nos apunta, nos lleva, nos llama en esperanza que Jesús es mayor que David. Vemos diferencias entre David y Saúl. Vemos una valentía versus temor al hombre. Vemos éxito versus fracaso militar. Vemos presencia versus ausencia de Dios. Vemos revelación versus no revelación de Dios. Vemos fortaleza versus debilidad. Vemos nosotros en 1 Samuel 2:30 que Yahweh honrará a quienes le honran. Y vemos en 2 Samuel 22, 2 al 3 y 26 que Yahweh honra al benigno y al íntegro. Vamos al texto. 1 Samuel, capítulos 1 al 8, 15 al 18. 2 Samuel, capítulos 5 al 12 y 22 al 24. Y para énfasis, 1 Samuel 2, 1 al 10, 29 y 30 y 35. Capítulo 8, versículos 5 y 7, capítulo 10, versículo 19, capítulos 12, versículos del 14 al 15, del 17 al 19, capítulo 13, del 13 al 14, capítulo 15, del 22 al 23 y el 28, capítulo 16, del 6 al 7. 2 Samuel 7, 12 al 16, 8 del 14 al 15, 11, 27, 12, 9 al 13 y 23 del 1 al 7. Bendiciones.